Efesios capítulo 4, perdón, capítulo 5, capítulo 6, perdón. Y vamos a leer el versículo 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a leer ese versículo que hemos estado hablando la semana pasada. Y dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, estuvimos viendo y la semana pasada acerca de Efesios 6, 4, Efesios 6, 4. Estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad?, acerca de la disciplina, que importante era la disciplina para los hijos, ¿verdad? Y estuvimos viendo varios puntos importantes y quedamos en que debíamos criar a nuestros hijos en toda amonestación, ¿verdad?, del Señor. Y que debíamos criarlos, como dice aquí este versículo, criarlos en toda disciplina y amonestación del Señor. Estuvimos viendo eso la semana pasada, hermanos, y pudimos ver algunos versículos importantes que nos daban esa instrucción de parte de Dios, que nuestros hijos deben ser disciplinados físicamente, pueden ser disciplinados, ¿verdad?, de forma de hablarles con autoridad, sin ofender, sin herir, y también podemos quitarle algo que ellos quieran mucho, que les esté entreteniendo, como un videojuego, como algo, menos quitarle el deporte, menos quitarle el curso de música, porque a veces hay padres que dicen, bueno, estás castigado, no vas a ir más al curso de música. No, eso no es un castigo, ¿verdad? Le estás quitando que él vaya al música o al deporte, que también es importante para la vida de nuestros hijos. Entonces, estuvimos viendo, ¿verdad?, varios versículos y la Biblia sugiere que la disciplina cristiana es la única enseñanza que transforma el carácter de nuestros hijos, ¿verdad? La disciplina bíblica y la disciplina cristiana es la única que puede transformar el carácter en nuestros hijos. Fíjense, Hebreos capítulo 12. Miren el versículo del 5 al 9. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjense, hermanos, que la disciplina cristiana basada en principios bíblicos es provechosa. Es para participar de la santidad de Dios. Así como Dios nos disciplina a nosotros para participar de la santidad de Dios, asimismo nosotros debemos ejercer la disciplina en nuestros hijos. Pero todo tiene que ser guiado, ¿verdad?, bíblicamente. No podemos ejercer disciplina como nos la ejercían con nosotros, ¿verdad?, nuestros padres que no conocían al Señor. Ahora, nosotros teniendo toda la información bíblica y todo el consejo de Dios, así como Dios nos disciplina a nosotros, ¿verdad?, para participar de su santidad,
El mismo provecho tenemos que sacar nosotros a nuestros hijos, disciplinarles en toda amonestación del Señor, ¿verdad? Y eso es importante porque vemos aquí, hermanos, que la única disciplina cristiana es la que nos va a ayudar a transformar el carácter de nuestros hijos. También les recordábamos que la semana pasada estuvimos hablando de que debe haber también la instrucción, ¿verdad? Debemos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, enseñándole, ¿verdad?, las cosas como Dios las ve para poder disciplinar. No podemos disciplinar a un niño o una niña, ¿verdad?, que haya dicho una mentira si nosotros no hemos explicado por qué no se debe mentir, por qué no se debe robar, por qué no se debe faltar el respeto, por qué no se deben decir malas palabras. Ellos deben saber primero la instrucción bíblica y nosotros después corregirles si ellos faltan a estas cosas. No podemos disciplinar si ellos dirán, pero ¿por qué me disciplinas tanto si no me lo has dicho? Si no me has informado, ¿verdad? O sea, Dios no nos trata así a nosotros. Dios nos advierte, nos habla, nos enseña y eso es importante. La disciplina y la amonestación del Señor, ¿verdad? Hay una diferencia entre amonestar y enseñar. Parece ser que entre tanto que la primera palabra tiene principalmente a la vista las cosas malas y denota una advertencia, la segunda, que es la amonestación, la segunda tiene que ver principalmente con la impartición de verdades positivas de la palabra de Dios. Estamos hablando de la amonestación. La amonestación difiere de una reprensión en que lo primero es una advertencia basada en la enseñanza. La amonestación es una advertencia basada en la enseñanza bíblica. Mientras que lo segundo no es solamente que una descarga de palabrería. No se está refiriendo, ¿verdad?, que la amonestación sea solamente un montón de palabras, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos con nuestros hijos a regañarlos con un montón de palabras, pero no estamos amonestando bíblicamente. No estamos llegando al problema de la conducta que tengan nuestros hijos. Fíjense, hay un ejemplo, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2. Vamos a ver el versículo 23 y 24. Fíjense ahora aquí, ya todos sabemos esta historia, los hijos de Elí. Fíjense el versículo 22, del 23 al 24, cuando dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjense, hermano, aquí, ¿verdad? Cómo Elí reprendía a sus hijos, pero no les amonestaba. Él estaba reclamándole a sus hijos algo, pero en verdad aquí nosotros no vemos una amonestación. Él estaba más interesado en la fama. Él estaba más interesado en que el pueblo te pudiera ver bien a nuestros hijos que en el problema que había en el corazón de ellos. Él no les amonestó. Básicamente el uso fue palabras y no fue al problema que tenían sus hijos. Él no usó una amonestación bíblica. Fíjese en el capítulo 3, ahí mismo de primera de Samuel, versículo 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque
sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Él no les ha estorbado. Él no les amonestó con la palabra de Dios. Él no pudo sentar a sus hijos y poder decirle, mira, esto está mal, esta conducta, esto que ustedes están haciendo, en primer lugar, está blasfemando a Dios. Ustedes están deshonrando a Dios. Ustedes no están obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él no les había estorbado el pecado a sus hijos. Hermano, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La amonestación tiene que ver con estorbar el pecado a nuestros hijos. Si es verdad que ellos van a salir de nuestra casa y nosotros no estamos con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Y ellos están solos cuando ya empiezan a salir a estudiar y todo aquello. Pero si nosotros sabemos, ¿verdad? De alguna conducta de nuestros hijos que está mal, nosotros debemos amonestar, pero tiene que ser bíblicamente, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Están haciendo eso y qué consecuencias traerá a la vida de ellos si ellos no corrigen esa conducta, esa actitud que están teniendo. Este hombre no amonestó, él solamente hablaba. Estaba preocupado por la fama. Es como si yo le dijera a mi hijo, hijo, por favor, mira, tú eres el hijo del pastor, tienes que portarte bien, la gente te tiene que ver como el mejor joven de la iglesia porque tú eres el hijo del pastor. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que amonestarle a su corazón que su problema, ¿verdad? Su vida tiene que estar conectada con Dios, que él tiene que estar agradando a Dios, él tiene que estar honrando, no a mí, a Dios, no a mí, es a Dios a quien tienen que agradar a nuestros hijos. Pero deben haber padres que amonesten, no palabrerías, ¿verdad? No, o a veces uno pone a hablar y hablar y hablar. No, siéntalo, amonéstale y dile el por qué no se debe hacer las cosas que a Dios no le agrada. Más que las palabrerías, ¿verdad? Que nosotros podamos decirle. Entonces Dios nos está haciendo un llamado para disciplinar e instruir a nuestros hijos de manera sistemática, ¿verdad? Nosotros debemos, Dios nos llama en la palabra de Dios que debemos instruir, debemos disciplinar, debemos amonestar a nuestros hijos de manera sistemática que los va a capacitar para respetar los mandatos del Señor como un fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. Ese es el propósito de lo que Dios nos está enseñando, que nuestros hijos puedan llevar una vida piadosa, una vida en devoción a Dios. No que cuando estén con los padres tengan un comportamiento y cuando estén fuera no estén sus padres tengan otro comportamiento contrario, ¿verdad? O estén en la iglesia tengan un comportamiento. Podemos nosotros caer en el error de que deben portarse bien en la iglesia o deben portarse bien porque son hijos del pastor o porque son hijos del maestro o porque la gente tiene que verlos como alguien. No podemos hacer eso. Es porque ellos tienen que tener una vida de devoción a Dios. Es porque ellos tienen que agradar a Dios, ¿verdad? Y era lo que Elí, ¿verdad?, estaba haciendo. Vamos allí a Colosenses 3:21. Buenos días, bienvenidos. Colosenses 3:21. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora fíjense el Señor, ¿verdad?, hablándonos a nosotros. Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando nosotros no amonestamos bíblicamente, no usamos la disciplina bíblica, podemos desalentar a nuestros hijos. Podemos exasperarles,
podemos herirles, podemos dañarles. Y qué importante es poder ver esta instrucción de Dios. Hermano, como padres cometemos un grave error cuando ponemos carga sobre nuestros hijos que nosotros mismos no podemos llevar. Ustedes recuerdan los fariseos. Los fariseos querían poner carga sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar. Eran legalistas natos. Y a veces nosotros como padres podemos exasperar a nuestros hijos cuando ponemos carga sobre ellos que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Y podemos exasperarles, podemos desanimarles, desalentarlos cuando nosotros ejercemos este tipo de cosas que ni siquiera nosotros podemos hacer. Un hogar centrado en el Evangelio no es un hogar lleno de reglas estrictas, basadas en mis propios criterios y un gobierno dictador hiriendo el corazón de nuestros hijos. ¿Verdad? Un hogar cristiano es un hogar lleno de la gracia de Dios. Debería ser un hogar lleno de la gracia de Dios. No un hogar lleno de reglas, y no estoy en contra de las reglas. Hay reglas, tenemos que tener reglas en casa, ¿verdad? Pero no cargando, ¿verdad? Nuestros hijos con reglas que ni siquiera nosotros mismos podemos cargar, porque le desanimamos, le exasperamos. Y más bien nosotros deberíamos cuidar eso y más bien llevarles a que todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Todo lo que debemos hacer y enseñar a nuestros hijos que nosotros debemos agradar a Dios. Y el Señor dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay tres maneras de exasperar a los niños. Fíjense esto con atención. Los padres son sabios al notar cuando su hijo parece enojado o desanimado. Eso lo notamos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos desanimados, cuando los vemos enojados. Y los padres somos sabios al ver eso. Y su propio comportamiento puede haber afectado al niño. A veces nuestro propio comportamiento afecta a nuestros hijos. A veces con los años, ¿verdad? Y habiendo conversado con jóvenes y adultos que crecieron en hogares cristianos, se pueden notar tres comportamientos en la crianza que ya sean intencionales o no, comúnmente exasperan a los hijos hasta el punto de la ira y el desánimo. A veces vemos muchos jóvenes airados, jóvenes desanimados. Pero es porque la mayoría de veces, no voy a decir que en todas las veces, es porque hay un hogar en donde se están poniendo cargas sobre ellos que ni siquiera los propios padres pueden llevar. O estamos usando incorrectamente la amonestación y la disciplina. Número 1, no debemos generarle culpa sobre nuestros hijos. El generar culpa intenta hacer que las personas se sientan culpables para moldear o controlar su comportamiento. Puede surgir del deseo de mantener a los hijos alejados del peligro o del dolor futuro, pero a menudo demuestra un sentido personal de derecho y el padre podía decir estas declaraciones. ¿Acaso no te importo? ¿Acaso no te importo? Si no estuviera aquí para ayudarte, tu vida sería un desastre. A veces usamos estas palabras. Si es verdad que nosotros somos una parte importante para nuestros hijos, pero ¿dónde está la gracia de Dios? Trabajo tan duro por ti y así es como me lo pagas. No, tenemos que trabajar para proveer para nuestros hijos. Ellos no tienen culpa, hermanos.
de que tenemos que trabajar. No podemos sacarle eso a nuestros hijos. Tengo que trabajar tan duro por ti. No, tienes que trabajar porque tenemos que criar a nuestros hijos. De hecho, la palabra criar a nuestros hijos tiene que ver con eso, con proveerle para ellos espiritualmente, físicamente, alimento, todo. Ellos no son culpables. Nosotros tenemos el derecho y la bendición de proveer para nuestros hijos. Si es verdad que ellos tienen que valorar eso y tenemos que enseñarles que valoren el esfuerzo que hacen los padres, ¿verdad? De trabajar duro para que ellos puedan estudiar, para que ellos puedan tener ciertas cosas. Y sí, tenemos que enseñarles, pero no es que trabajamos duro por ti. No, porque ellos van a decir, bueno, pero ¿para qué viene este mundo entonces? Eso los puede desalentar. O cuando le decimos, cuando yo tenía tu edad, yo era el no sé qué, el mejor, o yo hacía más cosas que tú. Eso lo he hecho yo. No, hermano. Somos diferentes. Dios nos ha hecho a todos diferentes. No somos iguales. Y es una bendición para nosotros que nuestros hijos no sean como nosotros, ¿verdad? Es una bendición que nuestros hijos no sean como nosotros. Yo veo a mi hijo, ¿verdad? Tiene 17 años. Cuando yo tenía su edad, miren, no valía pero ni un centavo, hermano. Y yo no puedo, cuando yo tenía tu edad, no podemos decir eso, hermano. En lugar de dirigir al niño de manera gentil y creativa hacia el amor fortalecedor de Dios que nos motiva a hacer lo correcto. El amor de Dios nos motiva a hacer lo correcto. El padre o la madre pone sus propias necesidades y deseos y logros como prioridad. ¿Verdad? Y a veces es eso, que queremos es poner nuestras prioridades sobre nuestros hijos. No, hermano, es Dios obrando. Por eso que necesitamos, hermano, la gracia de Dios, la gracia de Cristo en nuestro hogar. Hay otro punto, ¿verdad? Es que a veces tenemos leyes creadas por el hombre. Ponemos leyes, hacemos leyes creadas por el hombre. Cuando guiamos a nuestros hijos hacia el evangelio de la gracia, tenemos la responsabilidad de enseñarle a amar la ley de Dios y a someterse a ella. No a mis leyes. No, la ley es así, me enseñó mi padre y así lo voy a seguir haciendo durante todas mis generaciones. En mi casa había esta ley y yo voy a seguir haciendo esta ley. Pero esa ley está de acuerdo a la ley de Dios. Ojo, si es verdad que nosotros tenemos, cada quien tiene sus estrategias en el hogar y tiene sus normas, ¿verdad? Conforme a cómo vea la necesidad en su casa. Pero nosotros debemos dirigir a nuestros hijos hacia el evangelio de la gracia y enseñarles a amar la ley de Dios y someterse a ella, ya que es un reflejo de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios y del amor perfecto de Dios. Y en ese proceso debemos tener cuidado de diferenciar entre la ley de Dios y nuestras preferencias. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado como padres en poder diferenciar si eso va de acuerdo a las cosas de Dios o es mi preferencia. Es algo que yo quiero hacer en mi hijo. Quiero que él sea como yo. O quiero que él sea como fulano o sultano. Yo quiero crear una ley donde él vaya de acuerdo a esa preferencia que yo tengo. Pero eso está de acuerdo. Eso es una ley del hombre. Más bien debemos enseñarles a que amen la ley de Dios. A que amen la ley de Dios y puedan someterse a ella voluntariamente. A que ellos puedan obedecer y amar al Señor con temor y temblor. Eso es lo que nosotros tenemos que animar a nuestros hijos. A enseñarles a que ellos puedan obedecer al Señor. No mis propias leyes o mis propias
cosas para teniendo una idea equivocada sobre nuestros hijos. A veces, tú vas a ser ingeniero, tienes que ser un buen ingeniero. Pero si él no quiere ser ingeniero, yo tengo que moldear esta ley para que mi hijo sea un pastor. Yo quiero que mi hijo sea un pastor. No, eso no depende de nosotros. Nuestro trabajo es enseñarle a amar a Dios bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y disciplinarle y amonestarle y corregirle, ¿verdad? Pero esto, hermano, desalienta a nuestros hijos, los desanima, los exasperamos. Es bueno tener normas razonables para un niño. Es bueno, ¿verdad? Tener normas, reglas en casa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que sean razonables. Que sean razonables. Pero si estas normas son incoherentes, impredecibles o injustas, el niño puede exasperarse. Por ejemplo, si un niño responde sistemáticamente a una norma o expectativa concreta con enfado o desánimo, los padres deberían plantearse si esta norma es necesaria. Si tenemos una norma, ¿verdad? Y vemos que nuestros hijos no les cuesta, ellos se están desanimando, ellos se están enfadando por esa norma, como padres deberíamos plantearnos si esa norma es necesaria. O si suprimir esa norma haría que nuestros hijos desobedieran alguna ley de Dios. Preguntarnos eso, ¿verdad? Si quitamos esta norma de las cuales a nuestros hijos les está costando y vemos que se están enfadando, se están desanimando, si quitamos esta norma, ¿romperíamos un principio bíblico? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Y podíamos ser un poquito equilibrados en cuanto a eso. Por ejemplo, yo no puedo decirle a mi hijo, ¿verdad? En esta casa se usa este corte de cabello. Si no, usted está en pecado si no usa un corte de cabello como el pastor. O no. Ahora, si me llega con una cosa rara, pues yo tengo que... Pero si yo veo que eso no viola un principio de la palabra de Dios, pues yo debo ser un poquito tolerante allí. Considere qué temas y ocasiones tienden a revocar conflicto entre tú y tu hijo. Sobre todo cuando nos relacionamos con un hijo adolescente y adultos, cómo educar a los hijos y cómo tomar decisiones pueden provocar enfado y desánimo si convertimos nuestras preferencias en leyes. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no sean preferencias de los padres o leyes de los padres violando fuera de los principios bíblicos, y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando un hijo no está de acuerdo con las normas u opiniones de sus padres, puede ser fácil atribuirlo a una desobediencia o una falta de respeto. ¿Verdad? A veces somos así. Cuando un hijo no está de acuerdo con una norma o una regla, de una vez decimos, qué desobediente eres. Creo que debemos escuchar, ¿verdad? El por qué les cuesta tanto o se desaniman o se enfadan por esas reglas que tenemos. Los padres debemos considerar si sus expectativas han sido claramente comunicadas y si son apropiadas para la etapa de la vida de su hijo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Nosotros debemos considerar si nuestras expectativas hacia nuestros hijos han sido claramente comunicadas. Y tiene que ver también de acuerdo a la edad. Yo no puedo poner reglas, ¿verdad?, de un joven de 16 años a un niño de 4, o de 5, o de 7, o de 8. Hay que tener, ¿verdad?, hay que ser sabio a la hora de poder nosotros saber cómo dirigir estas reglas sobre nuestros hijos. Hay que ver las edades apropiadas para poder establecer estas
a estas reglas a nuestros hijos. Y por último, la ira. La ira puede ser fácil de justificar en la crianza de los hijos. A menudo pensamos que es la única manera de que nuestros hijos entiendan. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Dos cosas muy diferentes a las que nosotros hacemos. Airaos, pero no pequéis. Y a veces pensamos que cuando estamos airados es la única manera en que nuestros hijos entiendan. Pero si somos sinceros, nuestra ira hacia nuestros hijos rara vez o nunca es justa. Nunca es justa nuestra ira hacia nuestros hijos. Por lo general, fluye de un sentido inapropiado de reclamar derechos o de una demanda orgullosa por respeto. He escuchado demasiadas historias de padres cristianos apuntando con un cuchillo a sus hijos, lanzándole objetos, empujándolo contra las paredes, amenazándoles verbalmente. Y estos comportamientos no son solamente exasperantes, sino también abusivos. Yo lo he hecho, hermano. Yo lo he hecho y me duele en mi corazón haberlo hecho. Y ellos se desesperan, se desaniman. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí debemos molestarnos. Sí debemos hablarle con carácter a nuestros hijos. Con un tono de voz, si es posible, alto, fuerte, pero sin pecar. Sin exasperarlos y sin desanimarlos. Sin faltarles el respeto. Si es una señorita, tratarla con respeto. Si es un varoncito, tratarlo con autoridad y que entienda que debe someterse. Pero no debemos ser abusivos contra ellos. Incluso si nos hemos recurrido a esos medios, no hay otra forma de expresar la ira que no deberían normalizarse. Hablar con dureza, a veces, gritar, mirar mal, insultar, burlarse y ser sarcásticos. Estos comportamientos no promueven la paz, ni la unidad, ni el entendimiento. Nos alejan de nuestros hijos y los desaniman profundamente. Y la ira puede hacer que nuestros hijos nos obedezcan temporalmente, pero no les ayudará a crecer en la justicia y en la gracia de Dios. Yo le tenía temor a mi papá. Se me gritaba y me decía hasta el mal de que me iba a morir. Pero cuando él no estaba, ya se fue y hacía lo que me daba la gana. Ahora, no estoy en contra de que nosotros debemos regañar a nuestros hijos y debemos, ¿verdad?, disciplinarles físicamente y debemos estorbarle el pecado y debemos cuidar cualquier cosa que ellos estén haciendo, pero nunca, nunca quebrantando su espíritu con nuestra manera pecaminosa. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Fíjense allí Santiago 1:20. Vamos a leer desde el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Tardo para, ¿qué? Y tardo para airarse. Pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Versículo 20.
Porque la ira del hombre, ¿qué dice, hermano? Esto, hermano, puede desalentar, exasperar a nuestros hijos y a cualquier persona. Si a usted alguien le llega hablando, ¿verdad? Insultándolo verbalmente, ¿cómo se pondría usted? ¿Verdad? Pero como son nuestros hijos, ellos deben callarse la boca, ¿verdad? Y no nos pueden responder nada. Eso está mal, eso es un abuso. Eso es un abuso. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y debemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Y usar la palabra de Dios para poder... Bueno, mire, yo sé que esto de ser padre no es fácil. Yo sé que esto de ser padre no es fácil porque tienen comportamientos, tienen conductas, y a veces nos encontramos qué hacer, pero damos gracias al Señor que tenemos su palabra. Y por eso es que es importante nosotros aprender de lo que Dios dice, y más nosotros los varones, los hombres, aprender de lo que Dios dice acerca de la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo ayudarles en su vida? ¿Verdad? Y esta mañana hablaba con Miguel acerca de los devocionales, por eso que los devocionales familiares son tan importantes. Amonestamos cuando hacemos los devocionales familiares. Nosotros amonestamos allí. Usamos la amonestación bíblica, la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la instrucción bíblica. Entonces, hermano, tenemos que cuidar y no exasperar el corazón de nuestros hijos. Y ya vamos a leer este versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3, 21. Bueno, dice la palabra de Dios: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a repetirlo todo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poder criar a nuestros hijos en toda amonestación y disciplina tuya.